Ni al caso. El tema, señores, es, como les decía, es bien delicado. En el medio fallece una chica de 18 años, Sofía Hernández. Su historia ya es bastante conocida, como imaginen ustedes el dolor de toda su familia. Lo que al principio había sido caratulado como una muerte en solitario, Sofía fallece en un accidente de auto en el cual a 130 km/h su auto se incrusta en un árbol. Pero resulta que el dolor de los padres, que podría ser el tuyo o el mío o el de cualquiera, los lleva a investigar un poco más por su propia cuenta, por entender que, ¿viste cuando uno intuye que algo no te cierra? Y encuentran otros datos que, según el entender de la familia, involucran de alguna manera a quien fuera hasta entonces la pareja de Sofía, un profesor de vela de una institución conocida del este del país. Y acá aparecen sobre la mesa un montón de elementos que habría que, entre todos, ver si se pueden discriminar para no poner todo en una misma bolsa, porque una cosa es un vínculo que puede tener Sofía con su pareja, con la naturaleza del vínculo es una cosa, y otra muy distinta es si esta persona está involucrada directamente en la muerte de Sofía. Vamos a darle la bienvenida a su padre, en realidad es la pareja de la madre. A mí el término padrastro no me gusta personalmente, porque además la ha criado, así que es como un padre. Le damos la bienvenida a Marcelo Umpierres. Gracias por estar aquí. Y a Carlos Leite, abogado penalista, gracias por acompañarnos. No es que sea el abogado del caso, no, para nada, pero sí nos puede ayudar en entender algunos términos o temas que pueden ser netamente jurídicos o penales, ¿no? Bien, insisto, es muy difícil este programa. Yo quiero que tú expreses primero qué esperás hoy de la justicia, qué esperás hoy de estos planteos que estás haciendo, que después los vamos a repasar uno por uno, ¿no? Mira, Victoria, bueno, antes que nada, el agradecimiento para ustedes, el agradecimiento por el tiempo, por el espacio de tratar este tema. Yo en lo particular, a la luz de que he perdido con mi esposa, hemos perdido todo, digo, o sea, lo que significaba Sofía para nosotros, con sus planes, con los proyectos que había por delante. Cuando te despedís, digamos, esperándola 2 horas y pico más tarde para acostarnos, como hacíamos habitualmente, a mirar una serie de televisión o a mirar algún tipo de programa. Y bueno, y ver qué pasan las horas, porque todavía tuvimos el infortunio ese de no enterarnos hasta 2 horas y media después prácticamente que se sucede este accidente fatal. Lo que espero hoy es que por lo menos de aquí se pueda sacar algo en limpio para que aquellas chicas, aquellas mamás que tienen adolescentes, aquellas personas, aquellos papás que están, digamos, conviviendo con lo que es el inicio de diferentes relaciones de sus hijos, que presten mucha atención, que observen, que indaguen, que traten por sobre todas las cosas de poder ser amigos de sus hijos para poder tener ese vínculo y por lo menos tratar de tener la chance que nosotros no tuvimos, pese a que sí teníamos una excelente relación con Sofía en todo aspecto, pero que, digamos, ella paralelamente a lo que era su vida con nosotros, venía manteniendo esta relación que la blanquea cuando cumple los 18 años, Victoria. Bien, vamos a entrar un poquito justamente en la información y en los detalles. Ella les cuento a ustedes cuando cumple 18 que mantenía una relación afectiva con una persona mayor, con un adulto que era no su profesor, pero sí profesor de vela en la institución a la que ella misma concurría, ¿es así? Era su profesor. Ah, era directamente su profesor. Era su profesor, lo fue por un tiempo, después ella cambió su categoría, cambió la digamos, categoría, entonces está. de vela y pasó a manos de otro profesor, pero seguía en vínculo, digamos, con él. ¿Cómo dentro de la reaccionan institución. ustedes frente a ese hecho? Y fue muy difícil, honestamente. Yo me enojé mucho, en una primera instancia sin manifestárselo a ella directamente, pero sí, digamos, sentí una preocupación tremenda por el sencillo hecho, y me refiero a algo que yo escuché justamente en el programa de ustedes los otros días,
que tiene que ver con el tema de la ética o los protocolos que debe haber en las instituciones respecto, digamos, al manejo, ¿no?, con los alumnos y profesores. Yo digo, para mí era algo totalmente inconveniente que ella, en primer lugar, bueno, tuviera una relación con 15 años que le inició con una persona de 30. Que está bien, digo, o sea, en situaciones normales o demás pudo haber sido, pero digo, me picaba ese tema, digamos. Bien. Que yo confiado la llevaba a hacer vela los fines de semana, los días que le tocaba, y bueno, y sin saber, o sea, sabiendo después, ella inicia, digamos, una relación a insistencias de esta persona, bueno, conociéndose y demás, y bueno, y termina, digamos, interactuando con él, ¿verdad? Bien, el tema es que cuando vos te enterás, ya ahí ya estaba la relación ya había transcurrido instalada, mucho tiempo. Exacto. O sea que en definitiva ustedes terminan aceptando esta relación. Y tuvimos que aceptarla con 18 años, tampoco tenés margen de poder... yo sí tuve un diálogo, me acuerdo, muy profundo con ella y simplemente le dije, o sea, le manifesté la inconveniencia que yo veía con respecto, digamos, a la relación. Por una serie de elementos, que, bueno... Bien. Pero a ver, ¿terminó integrado a sus vidas la pareja de tu hija? No, digamos, ese era uno de los temas. Cómo, digamos, en todo ese periodo de tiempo, en primer lugar estuvo oculto el tema, después cuando blanquea la situación, sí, pasa un mes y pico y demás, y yo veía que esto seguía, y la persona, este individuo jamás quiso acercarse, no la sacaba a ningún lado, o sea, la escondía, no tenía relación, digamos. Entonces, digo, me empecé a molestar. O sea, ¿él no compartió una cena familiar nunca? No. Digamos, o sea, ahí está, nosotros no teníamos contacto con él. No tuvimos contacto más que el contacto en su momento con la situación, digamos, con la información, con el dato. Justamente, con la información y de haberlo visto a él como profesor, pero nunca, digamos, estuvo un acercamiento tampoco por parte de él para, digamos, bueno, darnos a nosotros también la tranquilidad de que tenía una relación normal, de que, bueno, la estaba cuidando, en fin, ¿verdad? Pero eso ya con 18 años. O sea que tampoco teníamos mucho margen nosotros de marcarle qué camino, amén de poder sugerirle como hija, ¿verdad? Bien. Entonces, vayamos separando los tantos. Las cuestiones éticas a las que tú haces referencia al principio tienen que ver en realidad con los criterios de una institución que, a sabiendas de que uno de sus funcionarios tiene vínculos afectivos con menores, porque es cuando empezó todo, ¿no? Si debieran o no mantener el trabajo de la persona o, por el contrario, denunciarlo como ocurrió en otros lugares. Pero eso va por un carril que es al margen, totalmente del caso y del fallecimiento de Sofía. Yo para separar las cosas, ¿no? Y no mezclar. Otra cosa que tú pones sobre la mesa es, evidentemente, una relación tóxica, ¿no? Como todos nos puede haber pasado en la vida de haber tenido un vínculo tóxico, y acá no importa la edad, la diferencia de edad, si sos mayor, menor, un vínculo tóxico. Me voy acercando al punto. ¿En qué medida tú le atribuís a este vínculo tóxico la complicidad a la hora de la muerte de tu hija? Totalmente. A ver, ¿por qué? Y a la luz de lo que encontramos. Sí. No te olvides, digamos, vos bien lo mencionabas recién, Victoria, esto se caratula como una muerte en solitario. Como una muerte en solitario. Yo, digamos, de formación propia, soy reportero gráfico, digo, me ha tocado llegar a infinidad de escenas donde hay accidentes fatales, donde se suceden un montón de cosas. Pese al dolor... Qué increíble, ¿no?, que el destino te ponga en ese lugar. Pese al dolor y al desgarro, digo, que yo tenía, o sea, llego ya, digamos, no me había enterado, por suerte, esa noche hasta que me llama directamente la policía, porque normalmente sí monitoreo y tengo acceso directo a la información para llegar en el momento relativamente cercano a lo ocurrido. Pero yo cuando llego, o sea, pese al dolor y el desespero que tenía, algo no me cerró a mí en esa escena. Y había un montón de por qué. Porque era una calle donde normalmente Sofía transitaba, donde la transitábamos habitualmente, porque es a 4 cuadras de mi casa. Es una avenida semicerrada que terminaba a 50 metros, casi sobre Avenida Roosevelt, digamos, frente a la terminal de Maldonado. Es una calle, Avenida Cabildo, es una doble vía. Y bueno, y yo cuando llegué ahí ya eso a mí no me cerró.
Digo, o sea, yo conozco, o sea, conocía a Sofía, sabía cómo manejaba a Sofía, y a 130 kilómetros, porque además, digo, se incrusta prácticamente contra el árbol, se mete el árbol adentro del auto. Digo, nada era normal para mí en ese instante, digamos, o sea, fuera del desespero, viste ese instinto que uno tiene para... ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Porque incluso la policía llegó a pensar que había sido se me pasó por la cabeza de la propia Sofía, ¿no? Se me pasó por la cabeza una autoeliminación. Ah, ¿a ti también se te pasó por la cabeza? En una primera, o sea, en una primera etapa. ¿La veías tan angustiada? No, ¿la veías tan mal? O sea, no te sé decir si en el momento... Si ella pasó, digamos, tuvo una relación justamente en base a esa relación tóxica, venía ya en tratamiento psicológico ella. Digamos, previo a que hubiera este desenlace fatal. Hoy, a la luz de lo que es la autopsia psicológica y la autopsia psiquiátrica, hecha por un grado 5, que además la atendía Sofía, digo, está a las claras el tipo de violencia que ejercían con Sofía. Y, digamos, y esa era la situación que ella vivía como cosas al extremo, digamos, o sea, estaba dentro de las posibilidades. Después te digo, honestamente, el dolor de tener que esperar con mi esposa casi 5 meses a que estuvieran los exámenes del ITF, del Instituto Técnico Forense, para saber, digo, tener... Esto yo me lo tomé, digamos, mi investigación, puedo decir mi investigación, porque lo hice después de hurgar en un montón de detalles, de llevar todo eso a la policía, pero esa investigación, digamos, la tomé y la abordé con rigor periodístico. O sea, esperé a tener los elementos porque estaban las posibilidades que Sofía viniera alcoholizada. Sofía no se drogaba, pero estaban las posibilidades que en la sangre apareciera algún tipo de sustancia. ¿Con todos los datos esos a la vista? Con esos datos. Sofía no había tomado, no estaba alcoholizada, no estaba drogada. Exacto. O sea, y había salido, en las averiguaciones que empiezo a hacer, ella había salido de un lugar donde estaba esa noche con el resto de sus amigos y compañeros de la facultad, porque había sido torturada por teléfono. Digo, ahora vamos a ese punto. Y ahí vamos, Bien. digamos, por... Pero, primero, ¿ustedes son los que le informan a la pareja del accidente? Sí. Cuando esta persona llega, bueno, primero se rió, o sea, cuando mi esposa le dice por teléfono, él se ríe y no le cree, supuestamente, ¿verdad? Esta persona llega, pero yo, digamos, dentro del shock que tenía, observaba y había cosas que yo no entendía. Por ejemplo, ver lo primero que hace este individuo es meterse de cabeza dentro del auto, que era la escena que estaba cercada, meterse de cabeza dentro del auto a revisar el auto. En un momento se cuelga de una rama del árbol para empezar a pegar con los pies a la puerta de atrás para tratar de abrirla, y se metía de cabeza hasta que vino la policía y lo retira. Bueno, ¿esos no podrían ser reacciones de una persona en shock? Podrían ser, pero me llamó poderosamente la atención la frialdad del momento, no el desespero, digamos. O sea, dentro de lo que yo recuerdo hoy, porque hubo un momento que, viste, uno hace como una barrera de... Bien, de todas maneras, tratemos de ir más a los hechos y no, de lo demostrable, no tanto la interpretación, ¿no? Porque por supuesto. ahí todos los seres humanos creo que tenemos derecho a reaccionar diferente. De todas maneras, ahí él se entera porque ustedes le informan y llega al lugar. Y acá, si yo digo hasta acá, hasta acá, por más tóxica que fuera la relación, por más violencia de la que fuera víctima Sofía, responsabilidades compartidas en esos vínculos, lo que quieran, hasta acá parecería que no hay otra cosa que lamentar enormemente la consecuencia del accidente, y no mucho más. Sin embargo, creo que la cosa acá, a menos que alguien tenga otra lectura, ¿no? Porque en definitiva no hay en ningún lugar está escrito que se pueda achacar la autoría de un homicidio a la distancia como consecuencia de un vínculo tóxico. Entonces, pero lo que de alguna manera hace cambiar la forma de ver este asunto a la propia policía, y ni que hablar que a los padres, que son los que ellos mismos llevan adelante la investigación, son los datos que encuentran. Ustedes contratan a alguien que de alguna manera puede y se mete en todo lo que tiene que ver con la computadora, los mails, todo lo telefónico de su hija, con lo único que comprueban el nivel de violencia justamente de esta relación en sí misma, ¿no?
Pero además descubren otra cosa que es muy importante. ¿Estaba al habla con su novio cuando tiene el accidente? Sí. ¿Cómo pueden comprobar eso si en realidad en la escena del crimen no apareció el celular de Sofía? Ella tenía un iPhone, Sí. un iPhone de los nuevos. El auto de Sofía tenía un sistema, digamos, de manos libres que guardó un registro también. Dichas comunicaciones hechas, yo me encargué, digo, y la policía se encargó de conseguir los registros telefónicos de esa noche, las llamadas entrantes y salientes. Las últimas llamadas de Sofía, tiene una llamada de 40 minutos de esta persona en medio de ese asado, tiene otra llamada de unos 20 minutos, tiene otra llamada de 10 minutos, una de 2 minutos, y los 38 minutos, los 38 segundos finales de conexión entre que por la hora, digamos, y los testimonios de la gente que escuchó la frenada y sale y ve el auto impactado, los 38 segundos finales, digamos, donde ella venía conectada por teléfono todavía en el sistema manos libres de Bluetooth del vehículo. ¿Con él? Con él. Con él. Solamente con él los llamados. Hasta ahí. A mí me gustaría saber una opinión de un abogado. ¿Eso es elemento o prueba suficiente para poder inculpar de alguna manera a la persona que está del otro lado de la línea? Sí, son elementos de convicción suficientes, sin duda. Lamentablemente es el tema permanente del acoso psicológico que hace estragos en nuestra sociedad. Mucho se habla del mobbing, que es el acoso psicológico en el ámbito laboral. Mucho se habla del bullying, que es el acoso psicológico entre los escolares y liceales. Y está bien que así sea, está bien que se hable. Incluso nosotros estamos atrás de esos temas y tenemos proyectos de ley presentados en el Parlamento, etc. Pero el acoso psicológico se da en todas las relaciones humanas, en todas las relaciones humanas de toda índole. Y hay un tema en el que nosotros venimos machacando desde hace tiempo, que es... Cuando dice nosotros, perdón, ¿quién es? El equipo de abogados, junto con la licenciada Silvana de Sechero. Hay un tema en el que venimos machacando desde hace tiempo, que es la responsabilidad jurídica, por ejemplo, la responsabilidad civil originada por daño psicológico originado en una relación de pareja, que es un tema que por ahora en Uruguay suena un poco raro, ¿no? Pero ¿sabe por qué suena raro? Por un tema de pautas culturales, por una cuestión de idiosincrasia, porque aquí en nuestro país las parejas se terminan, ¿verdad? Los cónyuges se divorcian y muchas veces nos encontramos con que queda la mujer con un cuadro de estrés postraumático tremendo, a veces el hombre también, pero como se divorciaron, ya está, no hay más nada que hacer. Y es una pena que eso pase porque las víctimas tienen todo el marco legal para poder actuar. Es decir, tienen un marco legal propicio y también tienen un marco probatorio. Ese marco probatorio lo conforman todas las pruebas contempladas en el Código General del Proceso y ahora, en los últimos años, también una prueba que es contundente, una prueba que es un diagnóstico de análisis clínico que se llama EMDR. El EMDR es un diagnóstico de análisis clínico, como te dije recién, que es insoslayable y contundente desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista procesal. A ver, ¿qué quiere decir? Si una persona comete un delito, pero tiene un diagnóstico de EMDR que la colocaba en una situación de alta vulnerabilidad, ¿se le exime de culpa por ese delito que comete después? No. La acosada psicológicamente, en este caso, era Sofía. No, yo pensando, olvídese del caso, frente a la pregunta aislada. Yo mañana cometo un delito, pero en realidad como tuve un vínculo que me desquició emocionalmente y me reventó realmente la psiquis y el alma, ¿me exoneran de culpa? No, sí y no, eso queda a criterio del juez penal. Un delito es un delito. Claro, pero eso queda a criterio del juez penal, porque en ese caso tenemos... Porque este diagnóstico no te declara inimputable. No te declara inimputable, te declara un cuadro de estrés postraumático. Bien. Yo tratar de llegar a entender hasta qué punto, por más que uno, y sea constatable, el ser víctima de una situación de violencia a ese nivel,
lo convierte es directo al homicida, es como si hubiera empujado el auto contra el árbol pensando en Sofía. Lo que pasa es que en el 99,9% de los casos, las personas con estrés postraumático no cometen delitos, porque están en una situación de indefensión total, física y psíquica. Eso lo puede explicar mejor Silvana que yo. Para que quede claro, tenemos dos esferas, dos grandes ámbitos, vamos a decir. El ámbito penal, que tiene una pretensión 100% punitiva, sí, y el ámbito de la justicia civil, que tiene una pretensión 100% indemnizatoria, resarcitoria. bien. Yo creo que hay que atacar por los dos frentes. ¿En el caso concreto de Sofía? Sí, claro, en todos. Hay que atacar por los dos frentes para que los acosadores, los psicópatas, se sientan vulnerables ante lo que están haciendo. Creo que hay que atacar por los dos frentes, porque es la única forma de poder pelearles de igual a igual. Bien, pero disculpe que yo insista en la pregunta, ¿no? Que ella tuviera ese vínculo Sí. con este joven, o señor, no sé qué edad tiene. 33. 33. Que ese vínculo tuviera las características que tenía. Y que de hecho estuvieran hablando por teléfono. ¿Es homicidio? Sí, puede ser un homicidio culposo. Puede ser un homicidio culposo. Porque, claro, hay que probarlo antes, ¿no? Hay que Bueno, pero Carlos dice que tiene la prueba de esa que estaba conectado en Sí. línea telefónica con su pareja. Sí. ¿Es suficiente estar hablando por teléfono para inculpar al otro? No, eso no es suficiente. Entonces, es suficiente todo el cúmulo de pruebas que se tienen. En este momento, claro, en este momento Es el está historial en de la presumario. relación. bueno, a ver, lo pregunto, porque también ahí, por más que los padres dijeron que no les gustaba la idea y todo, Sofía siguió con esta relación. ¿Sofía vivía con ustedes? Sí, sí. Por lo tanto, ¿se podrían haber tomado otras medidas y evitar lo que pasó desde todos los frentes, o no? Sí. ¿Cómo? No lo sé, pregunto. ¿Se podrían o no? Yo sé que tu hija tiene 18 y va a hacer lo que quiera. No lo sé. Nosotros no podemos tampoco ir de qué podría haber pasado si hubiésemos hecho tal cosa, porque de hecho en la historia en general, en todo tipo de historia, no se utiliza el qué podría haber pasado, porque existen muchísimas variables de las cosas que podrían haber pasado, se podrían haber hecho. Ahora bien, cuando la decisión de una familia, o sea, ¿qué puede hacer una familia ante una confesión de este tipo de una niña, de una chica, que ya no es una niña? Denunciar al acosador ahora, denunciar... 117, pero una pregunta previa. ¿Ella estaba en terapia psiquiátrica y psicológica antes de ser mayor de edad? Sí, por supuesto. Bien, ¿y el psiquiatra nunca lo llamó y les dijo, señores, miren qué pasa esto y esto? Pero fue unos meses antes y sí nos dijo, y a raíz de todo eso, digamos, cuando cuando blanquea su situación, digamos, empieza a hacer un tratamiento, con 18. Con 18, Con pero 18. antes de los 18, ¿ustedes no Y nosotros estaban en profesionales? la parte de violencia, digamos, la parte No la violencia, no, la no, relación. la relación, digo, la teníamos, nos dimos por enterados, no sabíamos de la violencia. Capaz no sabíamos. no, pero capaz que no expreso. No, yo otra cosa. La relación, ¿sabían de esa Separemos- relación? sepa- No del tipo de relación, pero ¿sabía que tenían una relación? Cuando ella nos explica a nosotros Recién con 18 ahí, a los años. 18. está. Seguro. ¿Y el No, tiempo yo previo no creo lo otra cosa. visualizaron? No, jamás. Es más, yo iba, digo, o sea, que ahí es porque uno empieza. Yo, digo, dejaba a mi hija en la casa de una amiga, y hoy con los teléfonos celulares, vos la dejás, bueno, bárbaro. Entraba, me iba, y este señor, ella salía, este señor venía atrás. La pregunta que yo te hacía era otra. Y la llevaba, y yo, digo, ¿cómo puedo saber yo, digamos, que tenía que quedarme a hacerle guardia y controlar? La pregunta que yo te hacía era otra. Si ella estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico a los 15, 16 No, 17. no, para nada, porque ella no se había manifestado todavía hasta ese momento. No, porque si no de estarlo, los profesionales tienen una responsabilidad importante. Ella Cuando empieza blanquea. cuando blanquea la situación y ya para cuando ella blanquea la situación, digo, ya el tema le había explotado. Y no, digamos, es más, estaba en pleno tratamiento todavía cuando se sucede todo esto. Bien, ¿y los especialistas no les planteaban a ustedes que intervinieran, que no la dejaran verlo, que hicieran algo al respecto? Pero Ellos- te escapan. Pero digo, ellos... Se te va de tu casa, ¿qué es ellos peor? justamente, digamos, en esa situación lo primero que nos plantean, digamos, era que Sofía
daba la pauta, porque tampoco lo manifestaba ella, que estaba viviendo, digamos, o sea, contó las cosas a medias también a los profesionales, que ese fue otro de los grandes errores, ¿tá? Porque digo, ella no planteó, digamos, de libro abierto el detalle de todo lo que le estaba pasando con su pareja. O sea, ella les dijo lo que quiso decirle. Después, digo, nosotros seguimos en tratamiento. Ustedes supieron el alcance del tipo de vínculo a través de todo lo que encontraron en las redes, en la computadora de ella. Todo. Si nosotros no logramos abrir el tema del famoso Facebook, más las cuentas de correo electrónico de ella, digamos, nunca hubiéramos sospechado siquiera, Victoria, que Sofía estaba, digamos, bajo el tormento que ella estaba con las cosas que nos encontramos después. A ver, como madre puedo entender perfectamente el dolor, la desesperación y la angustia y casi hasta la necesidad de que alguien pague por esto. Lo puedo entender perfecto. Lo único que estamos planteando hoy y preguntando es hasta qué punto realmente podemos, por supuesto que lo va a determinar la justicia, ¿no? Claro, esto está en camino, pero ustedes también plantean los temas en los medios para que suene, para que todos tomemos conciencia y nos preguntemos lo mismo. Entonces hoy nos preguntamos acá, ¿hasta qué punto uno puede ser responsable directo de la muerte en un accidente de tu hijo, tu hija, por el vínculo tóxico del cual los dos hoy como adultos forman parte? Porque otra cosa es ir para atrás y empezar a mirar para atrás, ¿no? Quien diga si es responsable o no. Lo que ellos hacen es tratar de conseguir los elementos para que... Leonora, la prueba es muy difícil. A nivel penal la prueba es difícil porque no pueden... Si lo único que hay es, por eso preguntaba yo, si lo que hay es la constancia y la prueba de que estaban en línea, bueno, eso, cualquier juez lo da por hecho, o hay algo más. A ver, esperen. A ver, ¿qué más hay? A ver, contanos. Hay más. ¿Qué más hay? Digo, está la presencia de esta persona en una cámara. Una persona que aparece... Esta persona, la persona imputada, digamos, en estos momentos... Se comprueba que es el mismo... Se comprueba que es su camioneta, digamos, pasa el auto de Sofía, pasa la camioneta de este señor, digo, y ahí explica para la policía el porqué de la velocidad de los 130 kilómetros por hora en esa calle. Digamos, ¿Una cámara que está en esa misma calle? Mira, nosotros vivimos en un complejo que hay en total 86 cámaras. Sofía pasa por atrás. Varias de ellas están apuntando hacia la calle. Sofía pasa por la calle y bueno, y también está el registro con horas y demás de la camioneta de este señor. ¿Es una persecución? O sea, ¿era una persecución? Para la policía en estos momentos, digamos, para ellos es una persecución y están trabajando en estos momentos junto con la justicia en aspectos técnicos legales respecto justamente a esa situación. Por eso te digo, no solamente el tema de las llamadas nada más. No, porque, por eso pregunto, porque cambian los escenarios. Ahora además, si hablamos de la persecución es otro escenario. Más, justamente, pero digo, a partir de que llega el examen del ITF, Victoria, que muestra que Sofía venía limpia, digamos, y esa noche además el testimonio de que ella estaba intentando dejar esa relación con este señor, más las comunicaciones que hacen que Sofía salga justamente esa noche del lugar del asado y las comunicaciones incesantes desde el momento, por tiempos, digamos, que todos tienen más o menos en declaraciones, desde que Sofía se retira hasta el que Sofía termina impactando contra un árbol, son todos momentos donde ella estuvo comunicada únicamente con un número de teléfono. O sea, que además fueron todas llamadas entrantes. Las imágenes de esta cámara que decís, o una de las que había en esa zona, ¿cuál es la distancia entre el coche de Sofía y la camioneta de él? No te sé decir. Y es más, digo, eso está en parte del porque eso sería clave para saber sumario. Si es persecución o no. Es parte del sumario, justamente. Pero hay varios... Se supone, perdón, que entonces él, si la estaba persiguiendo, fue el primero en observar el accidente. Y no se bajó, no entiendo. Yo justamente no quiero entrar en detalles de cosas que están trabajándose, pero hay testimonios, hay testimonios de vecinos, hay una ubicación visual, por lo menos con testimonios claros de datos de que la camioneta estuvo. Y el teléfono de Sofía, bueno, que desapareció, que todavía no se sabe quién lo retiró en el tumulto, pero bueno. ¿Se intentó volver a usar? Porque viste que lo que tiene el iPhone es que el no se pudo.
O sea, la persona por lo menos que lo tiene, no. Nosotros sabía que no lo puede volver a logramos usar. descargar Evidentemente, si acá parte de las conversaciones este del hombre WhatsApp. la estaba persiguiendo, presencia el accidente, se roba o no el teléfono, que suma, pero para mí lo más grave es que pare y siga, ¿no? Sí, claro. Si todo eso es así, entonces ya estamos hablando Es otro escenario. de otro caso, ¿no? ¿Hubo un cambio de carátula? Definitivamente. Sí. Bueno, hoy, ¿cuál es la carátula? No tengo el detalle exacto, pero digo, o sea, ya por lo pronto ya no es esa muerte en solitario, digamos, está el cambio de carátula lo solicitó el propio abogado nuestro, y los abogados, el estudio de abogados está trabajando, y no tengo detalles, digo, y hay un montón de otros elementos que digo, lamentablemente ustedes entenderán que no puedo... Sí, por supuesto. Sería interesante hacer una pericia psiquiátrica y psicológica para ver si tiene un perfil psicopático, ¿no? Porque eso sería un indicador más a la hora de ver qué tipo de conductas puede desarrollar este tipo de personalidades, ¿no? Yo logré, tú sabés que logré, entre tanta cosa y tanto contacto y tantas idas y vueltas, contactarme con 2 exparejas de esta persona. Eso también. Una de ellas en el exterior, vive ahora actualmente. Y son coincidentes, todas. Siempre las personalidades psicopáticas, no digo que él lo sea porque no hay repiten. peritaje. ¿Se repite la violencia sí, psicológica? tienen otros Se repite, muertos o en sea, el es un hotel. calco, te diría, Son las mismas. todas las relaciones. Sí. Con lo que nosotros encontramos, que yo encontré, yo leí, en base a cosas que ves que pasaban con Sofía. Después que encontramos, y hay mucha gente, digamos, que dice, pero después de 8 meses, dice, van a salir. El tema es que, digo, demoró 5 meses el ITF. Te contactás con los abogados, completás la investigación de cosas. El tiempo que importa cuando se trata de llegar a una verdad que Pero vos digo, entendés justa, yo ¿no? creo que justamente... Queremos saber la verdad de la dictadura y pasaron, ¿cuántos? Más de una década. A mí lo que, al margen de lo que pueda ser efectivamente demostrable y que lo involucraría desde otro lugar, entonces evidentemente a esta persona, me quedo con lo que vos planteabas en el inicio. Vos hacías un llamado a todos los que tenemos o tendremos hijos en una etapa determinada, que empiezan los vínculos afectivos y demás, y son cosas distintas. No sé hasta qué punto que se junten es lo relevante, porque por un lado está el vínculo de mayores con menores, y por otro está el vínculo de los tóxicos, y del que realmente, yo no sé, yo te pregunto a ti, pero ¿alguien puede decir a mí esto no me va a pasar nunca? No. ¿Alguien puede decir a mí no me va a ejercer, nunca voy a terminar víctima yo y protagonista? Porque estas cosas siempre hay que recordar, ¿no? Existe el violento si existe la otra parte que por alguna otra razón y telarañas internas permite que funcione el juego de roles. ¿Alguien puede decir esto no me va a pasar? Tenga la edad que tenga, lo que me crea que soy, lo que me... Le puede pasar a cualquiera. Incluso si la persona con la que se vincula es una personalidad psicopática, el propio investigador máximo en el mundo, Jare, decía que hasta él mismo le ha pasado de ser manipulado por una personalidad psicopática, porque son encantadores, tienen una imagen incluso impecable hacia afuera, solo la propia víctima es la que conoce su lado oscuro. Entonces eso lleva también muchas veces a que la persona tiene miedo de pedir ayuda porque nadie le va a creer lo que le está pasando. Claro. Y a su vez a la revictimización también. Entonces tampoco es bueno esto de decir, no es que sean relaciones tóxicas, se transforma en sí misma en tóxica porque hay una persona psicopática que está depredando a su víctima. Generalmente esta persona lo que hace es elegir a su víctima, la busca, la seduce. Hay como un impacto de mucho amor, de WhatsApp, de mails, de la persona llega a creer de que es tu media naranja, de que apareció el príncipe azul. Es como una cosa que genera una euforia en la persona que está siendo seducida muy grande. Entonces es como creer, bueno, llegó el amor de tu vida, por fin. Y una vez que te tiene atrapado ahí en esa clandestinidad, en esa irrealidad, porque eso no es verdad, eso lo está inventando todo para atraparte, una vez que te atrapa ya pasamos a la segunda fase, que es la de empezar a maltratarte, humillarte, denigrarte. ¿Es fácil o es presumible decir que ese tipo de situaciones van a tener mucho más andamiaje cuando la víctima es menor? Y sí, porque hay un mayor grado de vulnerabilidad. Lo discutimos a la vuelta de la primera pausa, ¿les parece? Vera, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, el gusto de siempre de saludarte. Y bueno, la pregunta de hoy con respecto a la relación entre un mayor y una menor es,
¿Es condenable? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 y también los esperamos en nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Estamos ya recibiendo comentarios que vamos a empezar a leer en la pantalla. Para leer también el tuyo tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejas un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Obviamente que la pregunta remite a si en todos los casos y siempre es condenable, ¿no? Hacemos una breve pausa y enseguida venimos. Esta noche, a las 20, Telemundo 12. A las 21:30, Esperanza Mía. A las 22:30, Imperio. A las 23:30, Marcelo presenta Showmatch. Telemundo 12, Esperanza Mía, Imperio, Showmatch. Esta noche viví la emoción en la tele. Acqua di Gio Profumo, The New Intensity, Giorgio Armani. El mes del multifocal Varilux continúa hasta el 20 de diciembre en Óptica Estela Ginchuk. Por la compra de un par multifocal Varilux te llevas otro multifocal de